Gracias, presidenta. Montoro, la escuela austríaca, el escuadrismo mediático y la cacería de neonazis en Murcia. Decía Radovan Richtat que los avances tecnológicos, la revolución digital que vivimos, produce movimientos bruscos, desiguales y también virulentos. El trumpismo que nos invade es esto, básicamente: disgregación social, disolución ética y moral y también afectación a las bases institucionales. Y nos está permeando. Por ello hemos de cuidar la sede de la soberanía popular. Estos días, para entender la situación, si es que tiene sentido, he de reconocer a sus señorías del franquismo sociológico que me tuve que dar a la tarea de releer a Juan de Mairena. Es un mal síntoma, sin duda. La derechita cobarde se ha vuelto valiente y ampara la violencia del neofascismo y sus socios de Vox en Torre Pacheco y la que se prodiga en esta Cámara prácticamente a diario. De hecho, la ejercen cotidianamente cuando, a falta de argumentos y razones, no dejan de practicar la caza a los adversarios con descalificaciones e insultos, ataques ad hominem y, por supuesto, aunque algunos lo nieguen, con el mediafaire de sus escuadrones mediáticos que no solo toleran, sino que, como se ha demostrado en este debate, en la tramitación, amparan y encubren sistemáticamente. Siguen aquí el guión prescrito por la Casa Blanca y su homólogo genocida de Netanyahu. La relación del PP y Vox con el escuadrismo mediático es evidente, ha quedado en evidencia en esta reforma del reglamento. Ha quedado más evidencia todavía en los sucesos de Torre Pacheco. Y el caso Montoro explica, hablando de señalamientos, porque él también hacía señalamientos muy claros y explícitos, explican, como digo, la necesidad que tienen para justificar lo que es evidente, la violencia, para quitar derechos económicos y sociales y recortar las libertades públicas, como lo hizo en Chile Pinochet, con la colaboración de la propia escuela austríaca, como hace hoy día Milei, como hizo Montoro en su momento al frente del Ministerio de Hacienda y como quieren hacer de nuevo sus señorías del Partido Popular. Trabajan para el muro de Wall Street y, evidentemente, los intereses de la oligarquía económica. No hay acumulación por desposesión sin violencia. Ha quedado en evidencia, evidentemente, en este papel que tienen los medios de comunicación. Y también, en la tramitación de este reglamento, he de decirles que hay varias conclusiones claras. La primera se la señalaba el señor Rufián: la incongruencia, la poca consistencia. La señora Navarro insistía en la crítica al artículo 98, también al voto telemático, hablando de falta de controles cuando se propone un consejo consultivo y cuando hicieron una enmienda a la totalidad indicando que la presidencia asumiera. Y a la vez argumenta que una decisión de la presidencia o de ese consejo consultivo sería absolutamente arbitrario. Hablan también de control y censura para pedir una cosa y lo otra, afirmando que se suprimen controles y hablando de censura porque hay controles democráticos por parte de esta Cámara. En fin, creo que es evidente a este respecto que deben hacer algunos cambios. No sé si de su portavoz y poner a alguien con más luces, versado o leído, salvo que quieran seguir militando en el lado oscuro de la indigencia intelectual. Empezando por los asesores, que desde luego no son muy versados. Nosotros, que somos de la tradición y del legado de Rosa Luxemburgo, vindicamos socialismo barbarie, está claro qué es lo que afirmamos. Otros hacen convocatorias mafia o democracia, sin duda un desatino, porque el orden de factores de las palabras en lingüística sí alteran el sentido o el significado. Está claro de qué lado están a este respecto. Y la ponente del Partido Popular, como Feijóo, con la manada en Murcia, justificó el voto en contra con el adversativo. Ya saben, yo no soy racista, pero yo no estoy de acuerdo con el acoso, señalamientos y violencia de los medios ultras en el Congreso, pero defendemos la libertad de expresión. Deberían saber que una conjunción adversativa, las conjunciones como pero, se utilizan para unir dos oraciones o ideas que se oponen y contrastan mutuamente. Pero indica una restricción o corrección en la idea anterior, en otras palabras, que ustedes amparan las agresiones, señalamiento, violencia y acoso en la Cámara. Y se permiten la licencia de hablar de libertad de prensa. Esto no tiene nada que ver con libertad de prensa. En cualquier caso, señoría del PP, ¿de qué libertad de prensa están hablando? Se lo dije a la señora Álvarez de Toledo.
¿De qué libertad de prensa hablan? ¿La de Milei? ¿La de Bukele? ¿La de Trump? Esos son sus referentes. El artículo 19, que creo que no han leído, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es claro. Tampoco se ve que hayan leído los códigos deontológicos de la UNESCO, ni el Pacto de San José, ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tampoco han contrastado las normas que tiene, por ejemplo, en materia de prensa, el Congreso de los Estados Unidos. Las normas que establecen, por ejemplo, también en el Capitolio, que, de acuerdo a orden y seguridad, los periodistas deben obtener credenciales, registrarse y seguir las directrices establecidas por la autoridad. Normas que incluyen restricciones sobre ubicación de la cámara, uso de iluminación, equipo de audio y la conducta en general en el recinto. Por poner otros ejemplos, Parlamento Europeo también tiene normas específicas que exigen un comportamiento digno, cortés y respetuoso, evitando el acoso, el lenguaje degradante o discriminatorio. Así que tomen nota. Hay numerosos antecedentes. No se trata de libertad de prensa, se trata de normas de obligado cumplimiento en cualquier institución. Decía el bueno de Juan de Mairena que el problema de España suele ser la fragilidad de la cultura oficial. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. Tomen un diccionario, procuren que no sea el de Vox, y busquen la palabra inconsistencia, porque lo que han dejado en evidencia en todo este debate es justamente esto. Hay personas que nunca se hartan de saber, ningún día se acuestan sin saber algo nuevo, y hay otros, por parte de algunos diputados de Vox y de la extrema derecha en esta Cámara, que han ignorado sistemáticamente la realidad. Y además, la señora Navarro se atreve a citar que no ha habido en consideración en el proceso de la ponencia voces críticas. ¿Qué voces críticas? La de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, la de la FAPE, la del campo académico, la del Sindicato de Periodistas. ¿Qué voz crítica? No ha habido ninguna. Al contrario, todas han demandado y han solicitado una posición a este respecto. Termino, señora presidenta. Es evidente, muy evidente, que estamos ante una nueva comunicación política, ante una nueva forma, y ustedes lo niegan desde el liberticidio. La nueva metafísica del espectáculo, de la simulación, del terrorismo y la propaganda digital da lugar a una saturación y cultivo de la violencia de explosión rápida, como hemos visto en los últimos sucesos de Murcia. No se puede en este contexto desfigurar los hechos ni negar la realidad. No es bueno desfigurar la verdad y ni siquiera cuando ello juega a favor de intereses partidarios. Así que permitan seguirnos señalando y poner el cuerpo y dignidad, algo de razón, orden, criterio y justicia, dialogando con formaciones de distinto ideario político en que hemos coincidido en la necesidad de esta reforma del reglamento. Garantizamos así las mínimas normas de convivencia que algunos tratan de perturbar de manera sistemática en la sede de la soberanía popular. Se trata, señorías, de corrección, de respeto y de cordialidad. De cor cordis, que significa corazón, cordialidad como máxima imperativo categórico kantiano, la cualidad de ser afectuoso, sincero y amable, emanando una buena disposición del corazón, una cuestión, en fin, de calidad democrática. Nosotros vamos a trabajar por intentar trabajar en pro de la democracia, por justicia, por el derecho a la comunicación, por la convivencia, por el periodismo parlamentario. Esta formación política está con los periodistas, está con sus organizaciones y con el derecho, como les han dicho aquí en tribuna, es una cuestión de sentido común, de confianza y de convivencia democrática.